Bienvenidos a esta presentación de Panorámica de la Juventud de Euskadi 2019, que es la radiografía que anualmente hacemos de las personas jóvenes de nuestro país. En esta comparecencia les vamos a dar los indicadores más relevantes de esa panorámica, ya que el resto de indicadores pues los van a tener ustedes en esa documentación que ya se les ha entregado previamente. Así que sin más, cedo la palabra a la directora de Juventud, Agurtxane Llano, para que comience ya con nuestras intervenciones. Agurtxane. Egunon. Bueno, pues Panorámica de la Juventud de Euskadi 2019 nos permite tener datos para guiar y orientar en la planificación y seguimiento de las políticas de juventud. Este es un estudio del Observatorio Vasco de la Juventud con una trayectoria ya larga y consolidada y que analiza los indicadores de las personas jóvenes. En función de las muestras recogidas y por la propia diferencia de sus contextos vitales, las personas jóvenes son analizadas en función de franjas de edad, en concreto entre los 15 y los 20 o 25 años y de esta edad hasta los 29-24. No queremos abrumaros con demasiados datos, ya que vamos a haceros entrega de un resumen más amplio con toda la información al respecto, pero sí que vamos a hacer unas pequeñas apuntes de lo más representativo de este informe. Y luego, posteriormente, Marcos va a hablar específicamente del ámbito de la emancipación residencial. En lo que respecta a la educación, nos encontramos con una positiva evolución. Nuestra cohesionada sociedad vasca logra frenar factores de riesgo de exclusión, como es el abandono escolar prematuro. Estamos muy por debajo de los porcentajes de jóvenes de entre 18 y 25 años que han seguido estudiando, tanto si os comparamos con el resto de la Unión Europea como con España. Estamos también muy por encima del número de titulados superiores. 1 de cada 2 jóvenes de entre 30 y 34 años tiene estudios superiores. Y, además, 7 de cada 10 habla bien euskera y 4 de cada 10 se expresan bien en inglés, teniendo además un 34% de jóvenes vascos trilingües en euskera, castellano e inglés. La tasa de paro ha descendido a la mitad en los últimos años, pasando de casi el 30% al 15,5%. Y en el ámbito de la salud, a las personas jóvenes es en general muy buena, con un descenso de la tasa de obesidad que baja hasta el 4,2%. Aumenta sin cesar el uso de las redes sociales y del ocio digital, destacando como primera opción WhatsApp, pero muy seguido por Instagram y YouTube, ambos en porcentajes muy similares. Gazteen 15%, batez ere euskara erabiltzen du bere sare sozialetan, eta gazteak pozik daude eta konfiantza dute bere etorkizunean. 10-tik 7,7 punturekin kalifikatzen da bere egoera propioa. Gainera, 10 gaztetik baino gehiagok, uste dute bere egoera pertsonala, gazteriarena eta euskabirena hobetu egingo dela datorren 5 urteetan. Orain, Markosek azalduko dizuen bezala, bizitegi emantzipazioaren adina pizka bat jaitsi da, baina 29 urteetan jarraitzen du. Lan merkatua, hobetu arren, etxebizitzaren prezio altuek baldintzatuta. Ailokairu babestua da, nahi den emantzipazio hori lortzeko biderik egingarriena. Decía que un 15% de la juventud utiliza preferentemente el euskera en las redes sociales y que la juventud se muestra satisfecha y con confianza en el futuro. Su propia situación es calificada por los jóvenes con un 7,7 puntos sobre 10. Más de 7 de cada 10 jóvenes cree que su situación personal, la de la juventud y la de Euskadi en su conjunto, mejorará en los próximos 5 años. Como ahora os explicará Marcos, la edad de emancipación residencial ha bajado levemente, pero sigue en los 29 años, a pesar de la mejora del mercado, pero condicionada por los altos precios de la vivienda. El alquiler protegido se presenta como la vía más factible para alcanzar esa deseada emancipación. Por mi parte, en el ámbito de lo que es la panorámica, el estudio de panorámica es todo. Paso y cedo la palabra a Marcos. Pues es que ricasco, Agurtxane. Efectivamente, según comentaba Agurtxane, esta panorámica de la juventud 2019 vemos que la edad media de emancipación en Euskadi sigue rondando los 29 años. Cuando se les pregunta precisamente a esas personas jóvenes por las razones de la permanencia en los hogares, sobre todo de sus progenitores, 7 de cada 10 jóvenes alude a la carestía de la vivienda del mercado libre
como una dificultad importante a la hora de emanciparse. El mercado libre sigue siendo el principal hándicap, a pesar de que el coste de acceso a la vivienda libre en propiedad ha descendido 40 puntos desde el 2008 a 2018. Así, vemos que hace 10 años la juventud vasca de 18 a 34 años debía destinar el 94,4% de su sueldo mensual para pagar la hipoteca de una vivienda no protegida. Hoy, ese porcentaje se sitúa en el 54,4%. Y el panorama con respecto a la vivienda del mercado libre en alquiler tampoco es mejor, donde los y las jóvenes de entre 18 y 34 años de edad de la CAP deberían destinar el 77% de su sueldo para poder pagar en solitario la renta. Así, es precisamente la vivienda protegida la que ofrece el Servicio Vasco de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide, a través de sus sociedades Visesa y Alokabide, como la alternativa viable para poder emanciparse la juventud vasca, la juventud de Euskadi. Frente a los elevados precios del mercado libre en propiedad y alquiler, en el caso de la compra en propiedad de VPO, de la vivienda protegida, la juventud vasca debe reservar el 32,2% de su salario mensual para poder pagar en solitario la hipoteca y el 23,9% cuando optan al alquiler protegido. Pero además de la emancipación, quiero brevemente detenerme en los datos que ofrece la Panorámica de la Juventud 2019 en lo que se refiere al empleo y a su situación económica. Y aquí observamos también apuntes importantes dependiendo de los tramos de edad. Primero, con respecto a la tasa de actividad, es decir, el porcentaje de personas que están trabajando o dispuestas a trabajar y que agrupa, por tanto, a las personas ocupadas y paradas en búsqueda activa de empleo. Aquí vemos que solo el 26% de la juventud de Euskadi entre 16 y 24 años se encuentra en esta situación. Es en consonancia con ese alargamiento del periodo de estudios que se produce en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, en el siguiente tramo de edad, ya el de los 25 a los 29 años, este porcentaje de tasa de actividad se eleva hasta el 85,4%. Es decir, que 8 de cada 10 jóvenes de la comunidad autónoma vasca se encuentran ocupados o en búsqueda activa de empleo. Entre los que se encuentran también ocupados, vemos que también hay diferencias en cuanto a la edad se refiere. Así, la tasa de ocupación en la juventud entre 18 y 24 años es del 20,8%, con una tasa de temporalidad del 79,2%. Sin embargo, en las personas jóvenes de entre 25 y 29 años, la tasa de ocupación es del 74,1%, con una tasa de temporalidad del 62,7%. No les damos más datos hasta ahora. Como decíamos, tienen ahí el resto de información y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que nos queráis hacer. Mira también los datos de salarios netos y la verdad que en esas condiciones es francamente complicado acceder. No sé si desde el Gobierno vasco se incide un incremento de salarios, se incide un esfuerzo a las industrias, porque con 1.100 y pico euros en un tramo, con 1.500 en otro, es muy difícil que nadie se vaya de casa. Bueno, nuestro lema, sabéis que para esta legislatura del Departamento de Empleo y Políticas Sociales era más y mejor empleo, objetivos de bajar y reducir la tasa de desempleo por debajo del 10%, incentivar 58.000 empleos, dar una primera oportunidad laboral a 20.000 jóvenes, objetivos que estamos cumpliendo. Hoy el paro se sitúa por debajo del 9,2%. Hemos dado y hemos incentivado cerca ya de esos 58.000 empleos, esa primera oportunidad laboral a los jóvenes. Tenemos hoy 22.600 personas menos en desempleo que hace 3 años, al inicio de la legislatura. Tenemos hoy también prácticamente 55.000 personas afiliadas más a la Seguridad Social que hace 3 años. Estamos a punto, ¿no?, de batir el récord de afiliación cercanas a las 1.000 personas y que esperamos que seguramente en este mes de diciembre se pueda cumplir. Y en la tasa de paro de desempleo, lo decíamos antes también, ¿no?, hemos pasado de estar en el 2014 en una tasa de paro de desempleo del 29,5%
al 15,5%, es decir, que hemos reducido esa tasa en 14 puntos. Esto no es fruto, yo creo, tampoco de la casualidad. Nosotros, como sabéis, tenemos un plan estratégico de empleo que en su ámbito 3 habla y desarrolla toda una batería de programas del empleo juvenil, entre ellos pues el programa de transición educativa al mundo laboral, el programa Lehen Aukera, que precisamente ahí yo creo que ya es conocido que el acuerdo presupuestario que acabamos de realizar con el Elkarrekin Podemos va a sufrir una mejora considerable en la cual se va a primar y se va a incentivar la contratación indefinida y aquellos contratos que por lo menos tengan una duración de 2 años, y también se va a poner un programa de Lehen Aukera para precisamente personas autónomas. Son, como decía, programas que precisamente lo que intentan incentivar y crear mejores condiciones, más oportunidades, y que, junto con algún otro programa que también, a raíz de ese acuerdo presupuestario, vamos a poner en marcha, como en colaboración con los ayuntamientos, una mayor difusión del programa de garantía juvenil, del programa operativo del Fondo Social Europeo hacia el 2020, con el objetivo precisamente de seguir reduciendo esa tasa de desempleo, ¿no?, que tenemos actualmente, como os decía, del 15,5%, con la idea de seguir bajándola. Y también se va a poner, en este caso, en marcha un programa en colaboración con el Departamento de Cultura, un programa de empleo-formación para la mejora de la empleabilidad, el reciclaje y el autoempleo de personas jóvenes con formación en el ámbito cultural. Me estoy refiriendo fundamentalmente a licenciados en Bellas Artes, audiovisuales, grados superiores de imagen y sonido, todo lo que supone esa relación con el mundo y el ámbito de la cultura. Sí, yo incidiendo un poco más, estos planes son con respecto a la inserción en el mercado laboral, pero si también nos fijamos en las tasas de temporalidad, que serían las que darían una red de seguridad para emanciparse, vemos que en las dos franjas de edad, mayoritariamente, la mayoría son contratos, encadenan contratos temporales. Sí. Sobre eso, ¿en qué hay que trabajar o se va a trabajar? Bueno, pues precisamente lo anunciaba antes, ¿no? Ese acuerdo presupuestario, el programa Lehen Aukera, es un programa que va dirigido a la contratación de personas jóvenes, ¿no?, menores de 30 años, cuyo objetivo es la inserción en el mundo laboral, ¿no? El primar esa contratación por parte de las empresas con una cantidad mayor a la hora de contratar a esas personas jóvenes, incentivando esos contratos indefinidos y que como mínimo su duración sea de 2 años, creemos que son medidas que pueden ir reduciendo esa parcialidad o esa temporalidad no deseada. Indefinidos de 2 años. No, los indefinidos son indefinidos. Se prima o el contrato indefinido o aquellos contratos como mínimo de 2 años. O sea, ese es el incentivo que en ese acuerdo presupuestario, y con diferencia al programa que tenemos actualmente aprobado en Lanbide, se va a producir con ese acuerdo presupuestario, aparte de otras medidas, ¿eh?